Un atributo, hermanos, que es bueno y que todos debemos recordar constantemente: la misericordia de Dios. Qué bendición predicar sobre un Dios el cual es misericordioso. Hermanos, la definición de misericordia es que Dios no me da lo que merezco. Eso es misericordia. Ahora, la gracia va un paso más adelante y es que Dios me da lo que no merezco. Como definición, la misericordia, Dios no me da lo que merezco. La gracia, Dios me da lo que no merezco. Hermanos, por la misericordia de Dios es que no vamos a ir al infierno. Todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, los que están escuchando este mensaje, y todo ser humano, hermanos, mi Biblia dice que ha pecado, que ha quedado fuera de la gloria de Dios, y por ese pecado todo ser humano merece la ira de Dios y merece ir al infierno. Sin embargo, por su misericordia, por su gran amor con que nos amó dándonos a Cristo, por la misericordia de Dios es que no iremos al infierno, hermanos. Amén. ¿Recuerdas aquel día que el evangelio llegó a tu hogar? Glorioso aquel día, porque nuestra vida cambió para siempre, hermanos. ¿Recuerdas los cambios que Dios ha hecho en tu vida por su misericordia? Yo sé que nadie es lo que debe ser, pero también sé que nadie es lo que solía ser, y eso es por la misericordia de nuestro Dios, hermanos. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 nos dice la escritura: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El escritor del libro de Lamentaciones es el profeta Jeremías, y Jeremías, hermanos, nos relata las lamentaciones que el profeta tuvo por la destrucción de Jerusalén. Jerusalén estaba pasando por un momento muy duro, incluso de juicio de Dios. Pero en este capítulo 3 el profeta Jeremías recuerda la grandiosa misericordia de Dios, incluso dentro del juicio. En un momento muy difícil de su vida, él recuerda dos de los atributos de Dios y nos dice el verso 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Incluso en la adversidad Jeremías recuerda: pero yo tengo un Dios misericordioso. Y recuerda otro atributo en el verso 23 y dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y en estos dos versículos nos recuerda dos atributos de Dios: que Dios es misericordioso y que Dios es fiel. Y si tú unes esos dos textos, es que Dios es fiel a su misericordia cada mañana. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Una misericordia inmutable, una misericordia eterna que depende completamente de Dios. Y por eso el profeta sabiamente dice en el verso 24: mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Incluso en la ira y en el juicio de Dios hacia Jerusalén, Jeremías, hermanos, se inclina completamente y depende completamente sobre la misericordia de Dios. Yo quiero recordarles que Dios siempre tiene propósitos muy claros en su juicio y en su disciplina. Versículo 33 de este mismo pasaje dice la escritura, del versículo 32, dice la Biblia: antes, si aflige, hablando de Dios cuando nos aflige, también se compadece, según que dice, hermanos, la multitud de su misericordia. Y nos muestra el propósito, incluso cuando Dios nos castiga, verso 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios en el cielo no solamente dice quiero afligirlo, no, Él nos aflige con un propósito en nuestra vida, y gracias a Dios por eso. Cuando Dios permita disciplina, cuando Dios permita corrección, Él vuelve a tener misericordia. Y hermanos, no nos cabe más que pensar en qué balance tan perfecto tiene Dios en cuanto a su ira, por un lado, y en cuanto a su misericordia, por el otro, y las dos se encajan perfectamente, y lo veremos a la luz de la Biblia en esta noche.
Y el profeta termina aquí en el verso 38 al decir: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. A veces tendemos a pensar lo bueno viene de Dios, lo malo viene del diablo. Hermanos, Dios es la fuente de todo, hermanos. Y nos dice la Biblia en el verso 39: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre, pero en su pecado. Quisiera que nos hagamos una pregunta en esta noche, hermanos. La pregunta es la siguiente: ¿Dios castiga o Dios perdona? La respuesta es las dos. ¿Dios es justicia o Dios es misericordia? La respuesta es las dos. ¿Dios es amor o Dios es ira? Y la respuesta es las dos. Es impresionante ver cómo está ligada, hermanos, la ira, el juicio, con su amor y su misericordia. Y quiero que veamos algunos ejemplos de cómo se liga perfectamente la misericordia, incluso dentro del juicio de Dios. Vayamos al primer ejemplo de la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 3. Después de la creación, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Y le dice en Génesis 3:3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no mueras. El mandato fue muy claro. Dios le dijo a Adán: puedes tomar el árbol que quieras, pero este árbol no lo toques, porque el día que comas de él, ese día morirás. El mandato fue claro: si lo tomas, mueres. Eva va y toma el fruto, versículo 6, dice la escritura: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Desobedeció el mandato que Dios le había dado. Y dice la Biblia: y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pregunta: ¿qué tenía que hacer aquí un Dios justo? ¿Perdonar o castigar? Dios tenía que castigar porque Dios es justo. Sin embargo, Él castigó con misericordia. ¿Qué quiere decir, pastor? Alguien dirá: ¿qué misericordia puede sacar de Génesis 3 cuando fue la caída del hombre y que por ese pecado todo ser humano morirá? Es cierto, Dios es justo. Dios no tendrá por inocente al culpable desde Adán hasta el día de hoy. Pero al castigar el pecado fue un Dios lleno de misericordia. ¿Dónde está la misericordia? Antes de eso, primeramente, versículo 7 dice la Biblia: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos mismos sintieron la vergüenza de verse desnudos y se vistieron ellos mismos. Tomaron el fruto, pecaron y sintieron vergüenza del pecado cometido. Dios llega a interrogarlos. Leeré del verso 8 al verso 13. Y dice la Biblia: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. En aquellos dulces días, hermanos, que Dios caminaba con el hombre. Y dice la Biblia que estaban al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Y es lo que una persona que no busca a Dios, que vive en pecado, hermanos, siempre buscará alejarse de su Dios. Y dice la Biblia: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, fíjate la primera pregunta expuesta en toda la Biblia: ¿dónde estás tú? Claro que Dios sabía dónde estaban, pero Dios quería que ellos supieran dónde estaban ellos. ¿Dónde estás? Y le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió, y desde un principio el hombre ha tratado de inculpar a otra persona y le dijo: la mujer que me diste por compañera, ella fue la culpable y yo comí. Entonces Jehová le dice a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer también inculpa a la serpiente y le dice: la culpa fue de la serpiente, ella me engañó y comí. Dios fue muy claro: si tomas el fruto, si pecas, debe ser sacado del huerto y morir. ¿Dónde está la misericordia de Dios, pastor?
No que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y Dios es justo. Versículo 21, miren este versículo, hermanos. Después de Dios ejercer juicio sobre ellos, porque es justo, dice verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. ¿Qué dice ahí, hermanos? Túnicas de pieles. ¿Y qué hizo, hermanos? Y los vistió. ¿Logras ver la misericordia de Dios en este versículo? Que incluso cuando Adán y Eva pecaron, Dios mismo los vistió, hermanos. Y le dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Fíjense, y sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. ¿Dios fue justo, hermanos? Sí. ¿Dios fue misericordioso? Sí. Versículo 21 nuevamente. Dios los vistió. Quiero que pensemos un poquito en este texto, hermanos. ¿De qué material Dios los vistió? De una túnica de pieles. Evidentemente el Señor le quitó la piel a un animal y los vistió. Es muy probable que haya sido de un cordero, y es muy probable que les haya mostrado el sacrificio el cual tenía que hacerse en el Antiguo Testamento antes de que Cristo viniera. Y Dios fue tan lleno de misericordia que sacrificó aquel animal, les mostró el camino por el cual debían andar, y aparte, estando desnudos, con la piel Dios los vistió. No me digan que Dios no es misericordioso. Dios es misericordia. Y ellos aprenderían de ahí en adelante el sacrificio que debían hacer para cuando Juan el Bautista dijera: he aquí el cordero, y ya no habría necesidad de sacrificios de animales. Pero hasta ese punto ese era el camino a seguir en el Antiguo Testamento. Dios fue justo al sacarlos del huerto y morir, pero Dios fue misericordioso al vestirlos e instruirlos en el camino por el cual debían seguir su vida. Dios es perfecto. Dios tiene un balance perfecto entre su santa ira y su extensa misericordia, hermanos, y gloria a Dios por eso. No solamente desde Adán y Eva, pero podemos ver ese balance de la ira con la misericordia en el diluvio. Vayamos a Génesis capítulo 6, verso 5. La Biblia dice que la maldad era mucha sobre la tierra. Génesis 6, 5, leeré hasta el verso 7 y nos dice la escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era, hermanos? No solamente pone la palabra mucha para que sea la Biblia con más páginas. Si la Biblia dice que la maldad era mucha, era porque, hermanos, la iniquidad ya era algo terrible, incluso desde el tiempo de Noé. Y dice la Biblia que la maldad era mucho en la tierra. Y fíjense, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿en qué pensaba el ser humano? Era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo, fíjense en su juicio: raeré, o en otras palabras, destruiré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Dios desciende, se asoma a ver el mundo y ve que la maldad es tan grande que dice: hasta aquí. La maldad es demasiada. Será destruida toda la creación. Dios había pensado en el fin de todo ser humano. Pregunta: ¿dónde está la misericordia? Si solamente hay ira, si la tierra fue inundada, si muchas personas murieron en aquel evento, ¿dónde está la misericordia, pastor? La misericordia, hermanos, está desde el versículo 3, cuando la Biblia nos dice que viendo toda la maldad, Génesis 6, 3 dice: y dijo Jehová,
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días. ¿Cuántos, hermano? Cuando Dios vio la maldad, hermanos, los destruyó ahí. Fue misericordioso y les dio un espacio de 120 años para que se arrepintieran. En todo este lapso, y muy poco se predica, solamente se predican de los animales que entraron al arca, pero la Biblia nos muestra que Noé era un pregonero de justicia. En otras palabras, era un predicador, y Noé predicaba, y probablemente mientras iba por los animales y por la madera, él predicaba: arrepiéntanse y pongan su fe en Cristo. Y nadie, hermanos, en 120 años más que su familia creyó en Cristo. No me digan que Dios no fue misericordioso. 120 años para que la creación pudiera arrepentirse de sus pecados y se voltearan a Dios, y prefirieron burlarse. Mira, ahí va aquel otra vez con sus animales. Míralo, ahora va con un pollo. Míralo, ahora va por la madera. Dios tuvo misericordia, hermanos, pero el hombre no quiso tomar su misericordia. Los hombres fueron rebeldes, y vemos que hubo juicio con misericordia, no solamente en el parámetro de los 120 años que Dios dio, sino que cómo fue Dios misericordioso con Noé, ¿verdad? Cómo aquel hombre fue obediente a Dios, a hacer su voluntad, a buscar su rostro, incluso en una generación perversa. Me encanta Génesis 6:8, cuando dice la Biblia, después de todo el juicio: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En la ira hubo misericordia y hubo gracia a aquellos que buscaron a Dios, hermanos. Sigue viviendo para Dios, cristiano. No te canses de hacer el bien. Tal vez alguien dice: mira, ahí vas otra vez a escuchar el mensaje, ahí vas otra vez a leer la Biblia, ahí vas otra vez a cantar esos himnos. Mi hermano, Dios es un Dios personal y Dios nos ve, y aunque ejerza juicio, su misericordia es para aquellos que le buscan, incluso en medio del juicio, y gloria a Dios por eso, hermanos. Después sigue la siguiente escena: Sodoma y Gomorra. La maldad era tan grande, a tal grado que dice la Escritura que el pecado y la maldad llegó hasta su presencia. Vayamos a Génesis capítulo 19, versículo 23. Y nos dice la Escritura: se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Qué pregunta, ¿verdad? Ahí en Génesis. ¿Destruirás también al justo con el impío? Después dice: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y fíjate lo que está a continuación, es muy importante, hermanos. El juez de toda la tierra, y hace una pregunta: ¿no ha de ser lo que es justo? Espero que tengan sus Biblias y le estén viendo ahí en la Escritura, hermanos. El juez de toda la tierra, ¿no ha de ser lo que es justo? ¿Qué pregunta le hace Abraham a Dios? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos, perdonaré todo este lugar por amor de ellos. No me digas, hermanos, que Dios no es misericordioso. Con que hubieran 50 justos, Dios hubiera perdonado Sodoma y Gomorra. No leeré toda la historia, pero después le dice: y si faltaran 5, Dios dice: con 45 la perdonaría. Con 40, con 30, con 20, hasta que llegan a 10. Si hubiese 10, perdonarías. Y Dios dice: yo perdonaría Sodoma y Gomorra si hubiera 10 justos. Y me impacta el texto, hermanos, porque dice la Biblia: y Jehová se fue. ¿Sabes por qué, hermanos? Tal vez si Abraham le hubiera dicho: y si hubiera 5, tal vez Dios, hermanos, que es grande en misericordia, hubiera dicho: está bien, los perdono. Pero se quedó en 10. Solamente debía haber 10 justos en toda una ciudad para que Dios los perdonara, hermanos. Y era tanta la maldad de esa ciudad que no encontraron ni siquiera 10 cristianos que vivieran para Dios, que vivieran para su gloria. Y qué triste, hermanos.
al no encontrarlos, Dios tenía que ser justo. Dios tenía que castigar el pecado, pero antes de enviar todo su juicio, hermanos, muestra una gran misericordia antes de hacerlo. Vayamos a Génesis capítulo 19, versículo 15. Y nos dice la Escritura, hermanos, antes de que descendiera el azufre del cielo, dice la Biblia en el verso 15, y al rayar el alba, fíjate, hermano, los ángeles daban prisa a Lot. ¿Recuerdas tú que la Escritura dice el justo Lot? Lot fue salvo y dice la Biblia, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Pregunta, ¿Dios fue misericordioso, sí o no, hermanos? Primeramente hace un trato con Abraham y dice que aunque haya 10 justos serán perdonados. No los halló y Dios personalmente manda 2 ángeles que lleguen con Lot. Hermano, ni siquiera tocaron la puerta. La Biblia dice que los ángeles le daban prisa a Lot. Yo me lo imagino como si lo jalaran de un brazo o el otro ángel lo empujaba y le decía, huye por tu vida. Y hermano, gracias a Dios por los ángeles que Dios nos manda, que te dicen, no vivas en pecado, vive para Dios, camina con Dios. Y son ángeles que Dios nos manda para, hermanos, no caer en pecado. Y Dios en su misericordia, cuando estaba a punto de ejercer su ira, manda a los 2 ángeles que le dieran prisa a Lot. Tan grande fue su misericordia, hermanos, que Dios quería salvar a su esposa y sus hijas. Pero les da un mandato nuevo. Si alguien mira atrás, se va a convertir en estatua de sal. Dios es justo, hermanos. Dios tiene que hacer lo que Él dijo. En eso salen corriendo hacia la montaña. Y la esposa de Lot, como su corazón estaba allá atrás, hermano, vuelve. Y se vuelve una estatua de sal. No es que Dios no haya sido misericordioso, Dios fue justo. Si no hubiera volteado atrás, hermano, se hubiera librado. Y vemos cómo se encaja perfectamente el juicio y la misericordia de Dios, hermanos. Hermano, en estos días de juicio de Dios, hermano, recuerda que Él es misericordioso a aquellos que le buscan con todo su corazón, y gloria a Dios por eso, hermanos. Amén. Una mezcla perfecta entre juicio y misericordia. ¿Y sabes cuál es la única razón por qué Cristo no ha regresado, hermanos? ¿Sabes por qué el Señor tardó 120 años antes de ejercer el juicio del diluvio? ¿Sabes por qué tardó para ver si encontraba 50, 40, 30, 20 o 10 justos en Sodoma y Gomorra? ¿Y sabes por qué Cristo, hermanos, se ha tardado para venir ahorita? Por la misma razón, hermanos. La Escritura dice, el cual quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y más adelante, ya casi llegando a Apocalipsis, nos dicen, no creas que el Señor no va a guardar su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y la única razón por la cual Cristo no ha regresado, hermanos, más que cualquier cuestión profética, es porque Cristo quiere, hermanos, que se salven, porque Él sabe que cuando llegue el día del juicio, eternamente estarán en el infierno. Y Él alarga su misericordia, hermanos, para que este mundo se vuelva a Cristo, se arrepienta y pongan toda su fe y confianza en el Cordero. La misericordia de Dios se ve visible incluso en su juicio. ¿Recuerdan el mensaje que prediqué este domingo sobre David? ¿Por qué lloraba por el niño en vez de llorar por su pecado? Dios fue justo con David, hermanos, con un hombre conforme al corazón de Dios, sí. No solo fue justo, hermanos, fue fuerte. Su hijo muere. Pero después en su infinita misericordia le da otro hijo, y no fue cualquier hijo, fue Salomón. En esa historia, hermanos, vemos la ira de Dios y vemos la misericordia de Dios. Nunca va a brillar la misericordia de Dios hasta que no comprendamos la justicia y la santidad de Dios, hermanos. Sé que no puedo cubrir todo esto en un mensaje, solamente será una pequeña introducción. Pero hermanos, Salmos capítulo 103, versículo 8 podría resumir lo que es la ira y la misericordia de Dios.
Salmos capítulo 103, versículo 8 nos dice la Biblia: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, hermanos. Dios se describe a sí mismo en este pasaje de dos maneras distintas: con un Dios de ira y como un Dios de misericordia. Cuando describe su ira, Dios mismo la describe como lenta, y cuando se describe en misericordia, la describe como grande. Quisiera ilustrarla como solía ilustrarla aquel predicador inglés, Carlos Spurgeon. Y él enseñaba, hermanos, tocante a la ira y la misericordia de Dios, que es como si fueran dos carruajes. Está el carro jalado por un caballo, y él decía cómo a lo lejos podía ver cómo galopaba rápidamente el caballo de la misericordia, hermanos, cabalgando a toda velocidad. Y allá a lo lejos, hermanos, y de una manera muy lenta, se veía cabalgar al caballo de la ira. Era lento, pero al pasar era arrasador y destruía todo lo que estaba enfrente. Y allá enfrente la misericordia galopaba, hermanos, galopaba tan rápido, y la ira tan lenta, pero arrasadora al cruzar. Y nuestro Dios es grande en misericordia y lento para la ira, pero no puedes quitar cualquiera de los dos. Si alguien dice solamente que Dios es ira, es antibíblico. Y si alguien dice que Dios solo es misericordia, también es antibíblico. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, hermanos. Salmo 116:5 dice la Biblia: clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. ¿Ves cómo la Biblia liga la misericordia con su justicia? No se puede mencionar en un mensaje todo lo que la Biblia habla sobre su misericordia, pero veamos algunos pasajes, hermanos. Vayamos a Salmos capítulo 136, versículo 1. Todo este salmo, y me enfocaré hacia la misericordia, ya que ya prediqué la ira de Dios en otro pasaje. Todo este Salmo 136 es dedicado a la misericordia de Dios. Solamente gózate al escucharlo o al leerlo, si es que tienes tu Biblia contigo. Leeré hasta el verso 11, hermanos. Dice la Biblia: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol que señorease el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Y gloria a Dios por el Salmo 136, que se repite 26 veces, porque para siempre es su misericordia, hermanos. En un solo capítulo, Dios nos muestra lo misericordioso que Él es para con nosotros. Su misericordia es abundante. Joel capítulo 2, versículo 13. Nos dice la Escritura en Joel capítulo 2, verso 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Fíjate, hermanos, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y miren el corazón de Dios, hermanos, y que se duele del castigo. Joel capítulo 2, versículo 13. Hermano, que se duele del castigo. Hermano, no es un Dios que dice: quiero soltar mi ira. No, hermanos, Dios suelta su ira porque es justo y está escrito.
y no puede contradecir su palabra, pero le duele ejercer su castigo. Lento para la ira, grande en misericordia, hermanos. La misericordia de Dios para aterrizarle en nuestra vida fue demostrada. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 4, y nos dice la Escritura cómo su misericordia fue demostrada hacia nosotros. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en ¿qué, hermanos? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando, versículo 5, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. El contexto de Efesios 2, si vayamos al versículo 1, el contexto de su misericordia, hablando de la misericordia de Dios en nuestras vidas, dice la Biblia: y Él os dio a vosotros, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué, hermanos? De ira, lo mismo que los demás. El contexto, hermanos, es que Dios no vino a buscar a gente religiosa, Dios no vino a buscar gente buena, porque no hay ni siquiera uno. Dios solamente vino a buscar pecadores, enemigos de la cruz de Cristo. Y en el verso 4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia. La misericordia es no darte lo que mereces, y todos y cada uno de nosotros merecemos lo más profundo del infierno. Pero por su rica misericordia y por su gran amor mostrado en Cristo, es que no pereceremos en condenación, sino iremos al cielo, y gloria a Dios por eso, hermanos. Dios no salvó a nadie por ser bueno. El único bueno es Dios, mis hermanos, y Jesucristo. Y vertió su misericordia en ti que estás viendo este mensaje, en nosotros que nos contamos dentro de los redimidos, que no merecíamos su salvación, pero por su puro afecto, por su pura misericordia, es que Dios nos dio la salvación. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Si comprendiéramos más lo que es la salvación a la luz de la eternidad, hermano, este mensaje sería suficiente para alabar a Dios el resto de nuestra vida. Primera de Pedro 1, 2, leeré hasta el 5, dice la Biblia: elegidos según su presciencia. No es que Dios predestine a que alguien perezca en el infierno o alguien en el cielo, sino que Dios tiene un previo conocimiento y Él sabe quién será salvo y quién no. Nosotros no, por eso debemos ir a predicar el evangelio. Pero la Biblia dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Fíjense el siguiente versículo, hermanos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande, ¿qué dice? Según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, hermanos, que hemos tomado su misericordia, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Un día se manifestará, hermanos, esa salvación. Y no es que vayamos a tener la salvación, ya la tenemos, pero un día se va a manifestar en que cuando estemos ausentes del cuerpo, estaremos presentes con el Señor, y gloria a Dios por eso, hermanos. Miren lo que dice Tito capítulo 3, versículo 4. Tito capítulo 3, versículo 4, dice la Biblia: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres,
Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué nos salvó? Por su misericordia, hermanos. No somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la misericordia de Dios, hermanos, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Necesitamos recordar, hermanos, en esta noche y todos los días de nuestra vida, que Cristo murió por pecadores que no merecían la salvación. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Y que esto nos ayude a estar más agradecidos con el Señor, con la salvación, con su sacrificio perfecto en la cruz. Romanos 5, 6 dice la Biblia: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Sabes por quién murió Cristo? Por débiles impíos, hermano. Imposibilitados para salvarse a sí mismos. Él murió por transgresores. Recordemos aquel glorioso pasaje de Isaías 53, 3, y dice la Biblia: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Fíjense lo que está a continuación. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por quién fue herido Cristo, hermano? Por la rebelión de su pueblo fue herido. Cristo murió por los buenos, hermano. Bueno solo hay uno, hermanos, y está en el cielo. Él murió por pecadores inmerecedores del cielo. Y por su misericordia, hermanos, es que perdonó nuestros pecados. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10 nos dice la Escritura. Fíjense cómo comienza el texto. Porque si siendo ¿qué? Enemigos. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tú y yo éramos enemigos de Dios, éramos enemigos de la cruz de Cristo, y así lo predicaba Pablo, hermanos. Fue su misericordia que nos encontró cuando estábamos perdidos. Tal vez nos encontró en alguna religión, pero esa religión no podía salvarnos. Y Pablo nos da su testimonio. El testimonio que Pablo nos da de su conversión, de su salvación, primera de Timoteo 1:13, aunque en varios pasajes de la Biblia lo da, también en Corintios lo da, cuando habla de su gracia. Pero en este pasaje, hablando de su misericordia, nos dice Pablo en primera de Timoteo 1:13, habiendo yo, este es el apóstol Pablo, hermanos, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, recordemos que él perseguía a la iglesia de Cristo, e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y no incredulidad. Pablo no se limpió para venir a Dios, fue Dios quien lo encontró sucio, y fue Dios que por su misericordia lo lavó, lo santificó y lo usó para su gloria, y todo por una razón: por la misericordia de Dios, hermanos. Miren cómo expresa la misericordia de Dios el salmista. Ahí en el Salmo capítulo 36, versículo 5,
Salmos 36:5, leeré hasta el verso 10 y dice la Biblia: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Fíjate cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y fíjate la petición del salmista. Primero dice que hasta el cielo llega su misericordia. Después dice cuán preciosa es tu misericordia. Y aquí termina en una plegaria al decir: extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Hermanos, qué hermosa petición del salmista. Extiende tu misericordia. David tenía tantos salmos que hablaban sobre este atributo, pero hay dos que a mi parecer sobresalen, hablando de la misericordia de Dios. Y el primero de ellos es Salmo 63:3. 3 textos y termino, hermanos. Salmo 63:3 nos dice la Escritura. Fíjate cómo se expresaba David de la misericordia de Dios. David decía: porque mejor es tu misericordia, Señor, que la misma vida. Preguntémonos algo. ¿Qué sería de nuestra vida sin la misericordia de Dios? Preguntémonos, ¿dónde pasaríamos la eternidad sin la misericordia de Dios? Con razón el salmista dijo: mejor es tu misericordia que la misma vida. Y el otro pasaje, hermanos, es probablemente el salmo más conocido de David. El Salmos 23, el salmo que comienza a decir: Jehová es mi pastor. En el versículo 6 del Salmos 23 dice: ciertamente el bien y la misericordia me guiarán, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David tenía tanta confianza en su Dios, hermanos, que no solamente era su pastor, no solamente lo guiaba por la senda de justicia, no solamente lo llevaba como una oveja a los pastos verdes, no solamente lo ungía con aceite, no solo decía que su copa estaba rebosante, no solo aderezaba mesa delante de sus angustiadores, sino que confiaba plenamente en su misericordia al decir: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y gloria a Dios, hermano, no podemos pasar un día sin la misericordia de Dios. Y el salmista reconocía: todos los días de mi vida me va a seguir la misericordia de nuestro Dios. Gloria a Dios por su misericordia. Y qué digno es alabar la misericordia de nuestro Dios. Terminamos con este versículo. Y la pregunta expuesta es la siguiente: ¿cómo debemos responder a la misericordia de Dios? ¿Cómo yo debo responder a lo misericordioso que ha sido en mi vida? ¿Cómo debes responder tú a lo misericordioso que Dios ha sido en tu vida? Romanos capítulo 12, versículo 1. Pasaje muy conocido, hermanos, pero visto desde este ángulo, no nos queda más que hacerlo, y hacerlo con gusto. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, si ven, Romanos, hermanos, habla sobre que somos pecadores, sobre el sacrificio de Cristo, sobre ser justificados por la fe. Y cuando ya trata todo el tema de la salvación, capítulo 12 es un parteaguas de Romanos, y nos dice: así que, ya que somos salvos, ya que hemos experimentado su misericordia, así que, hermanos, fíjense, os ruego. ¿Y por qué nos ruega? Por las misericordias de Dios, hermano. ¿Qué es lo que nos ruega por su misericordia? Que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo.
No te tienes que esperar, hermanos, a que se abra el templo y se haga un llamado al altar y vengas al altar y le digas, aquí está mi vida, sino ahí desde tu casa, hermano, que tú puedas pensar en la grandiosa misericordia que Dios ha extendido en tu vida y que respondas como lo pide y lo ruega la misericordia de Dios, que es que tú voluntariamente presentes tu vida como un sacrificio a Dios. Pero un sacrificio es muerto, pastor. ¿Cómo vas a presentar algo muerto? Por supuesto, muertos a nosotros y vivos para Dios. Que no sea nuestra agenda, sino sea su agenda. Que uno le pregunte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo te puedo servir? Os ruego por las misericordias de Dios, que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 nos dice, no nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a lo que este mundo nos llama a vida, lo que este mundo nos dicta para las cosas para las cuales debemos vivir. No debemos de moldearnos a este siglo, sino debemos ser transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que ese día podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como dice el versículo 1, hermano, ¿cómo vas a responder tú al ruego de la misericordia de Dios? Espero que respondamos de la manera correcta, que es presentarnos voluntariamente a Dios y decirle, muero a mí y decido de hoy en adelante vivir para ti, para tu gloria, en santidad y que te agrade. Dios nos ayude, hermanos, a que su misericordia en nuestra vida nos guíe a decir, ¿por qué has sido tan bueno conmigo? No me queda más que servirte. Y Dios permite y nos dé cristianos de esa manera. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mientras